No, sí, que ya empezara Pati con el tiempo de oración y ya tú te sigues con el estudio y nosotros estamos con latencias en internet, entonces quizás salgamos y entremos intempestivamente. ¿Qué peticiones de oración tienen, amados? Quiero pedir por la hermana Delia Montaño. ¿Se acuerdan que estaba con nosotros en el grupo cuando estábamos en la iglesia? Está muy malita, ya no quiere comer, ya no quiere pararse. El médico dice que está sana del aparato digestivo, pero que ya se está dejando, porque ya le hicieron estudios, pero no aparece realmente nada significativo como para que ella esté en esa actitud. Pero sí, como que ya se está dejando, no se quiere parar, no come 3 uvitas y ya no quiere comer más, puro líquido. Entonces, pues por ella, por favor. Ok. Para que ¿Alguna más? le regrese las ganas de vivir y de echarle ganas. Claro. Uh-huh. Ok. ¿Alguien más? Johnny, ¿cuál es tu petición? Por sabiduría y dirección en el trabajo que, bueno, tuve una hoy, pero me van a llamar y pues me van a dar otra cita para por sabiduría y dirección. Ok. Ok. ¿Quién más, amado? Ok, bueno, vamos a orar, amados. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos estar nuevamente aquí reunidos, Señor, para escuchar de tu palabra, para poder estudiar juntos, Señor. Te pedimos, Dios, que tú tomes este tiempo. Pero también, Señor, en medio de este tiempo queremos ponernos de común acuerdo, Señor, delante tuyo para orar por la vida de Delia. Padre, tú conoces, Señor, la vida de Delia, tú conoces todo lo que ella ha pasado, tú conoces todo lo que hay en su corazón, las pérdidas que ha tenido, todos estos subes y bajas en su salud, Señor. Pero sobre todas las cosas, Padre, te pedimos que tú seas fortaleciendo su vida, Señor, seas poniendo en ella el querer como el hacer, seas poniendo en ella este ánimo por vivir, Señor, que pueda ella ver que tú la amas, que tú estás con ella, que vemos mucho que la amamos, que estamos orando por ella, Señor. Te pedimos que tú pongas en ella esa paz, ese gozo, ese deseo de seguir adelante, ese deseo de que seas tú el que diga la última palabra, Padre. Sabemos que tú has derramado de tu sanidad, Señor, pero en esta hora te pedimos que tú pongas gozo en su corazón, que tú pongas fortaleza en su corazón, que ella pueda continuar, anhelar, seguir adelante, Señor. Padre, fortalécela, tráele palabras, Señor. Permite incluso, Señor, que algunos podamos verla, que ella pueda animarse, que pueda ser fortalecida, que pueda ver, Señor, que aún tú no has determinado el tiempo. La depositamos en tus manos, Señor, para que tú seas derramando, Señor, esa paz, ese gozo, Señor, de tal forma que ella pueda nuevamente comer bien y hacer cada una de las cosas que ella solía hacer, Señor. Que ella pueda ver que aún no es su tiempo, Señor. De igual forma, Padre, que pedimos por la vida de Jonathan, Señor. Gracias por ahora este lapso de buscar una nueva etapa en su vida, de buscar un trabajo, Señor. Gracias por la entrevista, por las puertas que se abrieron para esta entrevista, Señor. Creemos que tú eres el que está guiando, que tú eres el que está dirigiendo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú lo llenes de paz, de sabiduría, de entendimiento, que tú sigues abriendo puertas, Señor, para cada uno de los filtros por los cuales Él pasará, Señor, que tú seas mostrándole tu voluntad buena, agradable y perfecta en su vida, Señor. Toma tú el control, Señor,
de esta nueva entrevista que él tendrá. Señor, llénalo de tu gracia, llénalo de tu presencia, que quienes lo entrevistarán puedan ver que él es un buen chico, responsable, hijo de Dios, pero sobre todas las cosas que es alguien que puede ser útil, Señor, que puede tener un espíritu enseñable, un espíritu afable, un sentido de responsabilidad. Toma tú el control de esta entrevista, Señor, y muestra, Padre, en donde tú quieras usarlo, Señor. Padre, te damos gracias por cada familia aquí representada, por cada uno de los que ya están conectados, aún por cada uno de los que por alguna razón no podrán conectarse, Señor, pero te pedimos que tú seas tomando todo en tu perfecto control, que seas tú, Señor, el que obre. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú en medio de cada uno de nosotros, Señor, que tú seas guiándonos, tú seas dirigiéndonos, Señor. Bendice a cada familia aquí representada y sé tú cubriendo cada una de las necesidades que cada hogar tiene. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar juntos, Señor, para alabarte, para escuchar palabras, para cada paso seguir de los que tú tienes para que podamos crecer juntos, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Señor, en tu bendito nombre de Cristo Jesús. Oigan, pues antes que nada, gracias a Dios, puedo estar aquí el día de hoy. Ya tenía un buen que no me tocaba la bendición de dar la clase y la verdad es que me pone muy contento. El tema de hoy me gustó mucho y voy a dar como que un poco de continuidad a lo que estuvimos viendo el domingo en la reunión de la prédica. Pues estas últimas semanas hemos visto cómo Pablo sigue instando a los corintios a seguir con las enseñanzas recibidas. Y es que pareciera que cuando ya no hay más que decirles, Pablo les encuentra algo más, ¿no? Encuentra más de dónde jalarle las orejas, ¿no? Y lo padre de esto es que Pablo siempre va a abordar estos temas con la autoridad característica que tiene él. Hoy vamos a ver el capítulo 11 y como lo mencionaba hace un rato, quisiera tomarlo dando continuidad al estudio del domingo en donde el pastor Pancho nos hablaba sobre la contracultura hacia el cristianismo, pero también me gustaría enfocarme o tomar un poquito de este tema para hablar sobre el liderazgo espiritual al cual fuimos llamados todos. Voy a leer de corrido todos los versículos y de ahí empezamos el estudio. La versión que voy a leerles es la traducción al lenguaje actual. ¿La TLA? ¿Es esa, verdad, Pati? ¿La TLA? Sí, sí. Así que sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Los felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí y obedecen mis enseñanzas. Ahora quiero que sepan esto. Cristo es el origen del varón es el origen de la mujer, y Dios es el origen de Cristo. Si el hombre ora a Dios o habla en su nombre, con la cabeza cubierta, le falta el respeto a Cristo. Y si la mujer ora a Dios o habla en su nombre sin cubrirse la cabeza, le falta el respeto al hombre. Es lo mismo que si se afeitara la cabeza. Si la mujer no quiere cubrirse la cabeza, entonces que se la afeite. Pero si le da vergüenza afeitársela, entonces que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, pues refleja la grandeza de Dios. La mujer, por su parte, refleja la grandeza del hombre. Porque Dios no sacó de la mujer al hombre, sino que del hombre sacó a la mujer. Y no creó Dios al hombre por causa de la mujer, sino a la mujer por causa del hombre. Por eso, la mujer debe ejercer el control sobre su cabeza para respeto a los ángeles. Sin embargo, para nosotros los cristianos,
ni la mujer existe sin el hombre, ni el hombre existe sin la mujer. Es verdad que la primera mujer Dios la sacó del primer hombre, pero también es verdad que ahora todos los hombres nacen de una mujer. Pero tanto el hombre como la mujer y todo lo que existe han sido creados por Dios. Piensen ustedes mismos si está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Según nuestras costumbres, es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello, pero no lo es que la mujer se lo deje crecer. Y es que Dios le dio el cabello largo para que se cubra la cabeza. En todo caso, si alguien no está de acuerdo con esto y quiere discutirlo, le digo que ni nosotros ni la Iglesia de Dios conocemos otra forma de actuar. Hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, los perjudican. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo que en esto hay algo de verdad. En realidad, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Y eso ya no es participar en la cena del Señor. Más bien, eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren es comer y emborracharse, mejor quédense en sus casas. ¿O qué esperan? ¿Acaso que los felicite? Pues no hay ninguna razón para felicitarlos. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo, este es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa de vino y dijo, este vino es mi sangre. Con ella, Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen de ese pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y de beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Por eso, hermanos míos, cuando se junten a comer, esperen a que estén reunidos. Si alguno tiene hambre, es mejor que coma en su casa. Así Dios no tendrá que castigarlos por su comportamiento en las reuniones. Ay, fuertes palabras al final, ¿no? Este capítulo está muy padre, pero inicia con una instrucción que se lee súper fácil y que uno dice, ay, bueno, pues sí está bien, ¿no? Pero yo creo que esta instrucción representa gran parte, si no es que toda nuestra ideología como cristianos. ¿Alguien recuerda cuál es esa instrucción?
A ver, acuérdense, hagan un poquito de memoria. ¿Cómo empieza esto? ¿Se dan? Bueno, empieza así. Así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Híjole, el ser humano por naturaleza se cría y se educa con el ejemplo. Y muchas veces estos ejemplos pueden ser buenos, pero también pueden ser malos. Nosotros, desde que somos pequeñitos, desde bebés, desde niños, jóvenes, adultos, aprendemos y crecemos repitiendo las conductas o patrones de conductas que vemos en nuestros padres. Y porque esto es de primera instancia el primer ejemplo que recibimos y es la educación con la que crecemos. Y todos, absolutamente todos los que estamos aquí, somos producto de esa educación y de esos ejemplos que recibimos. Yo les voy a poner, por ejemplo, algo que yo les voy a dar un ejemplo de lo que yo aprendí cuando yo era niño, ¿no? Yo aprendí del ejemplo de mi mamá de que si quieres algo, te tienes que esforzar. Aprendí con su ejemplo que el trabajo es como esta llave que te permite aprender, te permite abrir muchas puertas o te da acceso a muchos lugares. Y eso para mí, en lo personal, creo que fue un buen ejemplo. Pero también aprendí cosas malas de mi mamá o de la familia en general, ¿no? Por ejemplo, de mi mamá aprendí a no confiar en nadie. Y yo durante muchos años de mi vida así crecí, o sea, siendo un desconfiado de todo, de todo y de todos. Y la verdad, pues eso fue un error, ¿no? Al final de cuentas, el ser desconfiado, el no confiar en nadie más que en tu propio esfuerzo, pues no te acarrea otra cosa más que infelicidad y frustración. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y quiero que me den un ejemplo. Piensen en algo facilísimo. ¿Ustedes qué ejemplo recibieron de sus padres? Algo que les haya marcado la vida y que eso haya trascendido hasta sus hijos o hasta sus hermanos o que ustedes vean que esa enseñanza que ustedes recibieron de niños sigue hasta la fecha. Denme 2 ejemplos nada más. Quien quiera, quien levante la mano. Yo, Vero, hola. Adelante. La responsabilidad. Eso fue lo que me enseñó mi mamá, y la honestidad. ¿Cómo te la enseñó? Siempre tengo que decir la verdad, aún sea, bueno, yo como rebelde, porque la verdad es que fui muy rebelde, y respondona. Sí, la verdad. Pues digo, tú como niña, yo puedo pues comentarte que soy la hermana mayor. Mi mamá, mi papá viajó muchos años, y mi mamá trabajaba, ¿no? Entonces yo me quedé responsable de todas mis 3 hermanas más chicas a los 13 años. Entonces, hay veces que no comíamos, andábamos en la calle, no hacíamos la tarea, no hacíamos lo que hacer. Entonces, mi mamá, lógicamente, pues le mentía, ¿no? Para que no nos regañara. Decía, no, sí se quedaron dormidas, ¿no? Mi mamá muchas veces llegó temprano, salía temprano y pues nos cachaban, ¿no? Entonces ella siempre habló de decir siempre la verdad, ser honesta, si me gasté más, decirle el por qué lo había gastado, porque dice que cuando se pierde la confianza por deshonestidad, pues se pierde todo, ¿no? Eso es lo que ella me enseñó a mí y lo que trasciende a mis hijas, ¿no? O sea, yo a mis hijas, digo, tengo 3 hijas, las 2 mayores, es siempre decir la verdad ante todo, ¿no? Ser honestas en todo. O sea, sucede esto. Muchas veces no nos gusta como padres, pero pues siempre tenemos que ser honestos.
no tomar algo que no es de nosotros, eso era así como pecado mortal. Si nosotros llegábamos con un lápiz que no era de nosotros, ¿para qué te cuento? ¿No? Y lo es, ¿eh? Lo regresaba. Y eso es lo que le inculqué a mis hijas, ¿no? Muchas veces llegaban de la escuela y traían lápices, plumas, y yo hacía que hicieran un sobre en una hoja, y me están escuchando ellas. O sea, un sobre, y lo regresaba a la maestra, ¿no? Y eso es hasta ahorita, digo, la niña chiquita que tengo de 11 años, es lo mismo que hago, ¿no? No tomen algo que no es de ustedes. Y eso te abre muchas puertas. O sea, la gente Claro, confía en ti. claro, claro. Te hace confiable, ¿no? Al final de cuentas. Así es. Eso es un ejemplo que trasciende. Es un buen ejemplo. ¿Alguien más que nos quiera contar otro ejemplo? No se amontonen. No se amontonen, o les digo, o yo escojo a quién. Puntualidad. Ándale, me parece bien. Por ejemplo, mi papá era como de, bueno, tenemos que estar a tal hora, a tal lugar, vamos. Y pues hay que salir, bueno, si nos dura tanto, hay que salir un tiempo antes para que lleguemos como 10 minutos antes para no dejarlos esperando. Al final terminamos siendo nosotros los que esperaban, pero decía, mejor esperemos nosotros a dejar esperando a otras personas. Entonces, así pues me enseñó, entonces yo siempre intento llegar puntual y a veces se quedan así de, pero aquí en México llegamos todos, claro, digo, sí, pero pues a mí me enseñaron a llegar puntual, aunque La puntualidad mexicana, ¿no? Y eso es un padre ejemplo, porque al final de cuentas es algo que te inculcó tu papá, con algo con lo que creciste, algo con lo que vas a seguir y que seguramente te va a hablar muy bien de ti en el futuro y muy probablemente cuando tengas tus hijos se los vas a enseñar. Entonces, todos aprendemos de nuestros padres como primeros educadores en nuestras vidas, pero quisiera yo ahora, de que ya sabemos de que hay ejemplos buenos y ejemplos malos, ahora quisiera retomar un poco la plática que tuvo el pastor Pancho con nosotros, con respecto a, bueno, no sé si todos tuvieron la oportunidad de ver la prédica el domingo, el pastor Pancho habló el domingo pasado de la contracultura a la que estamos expuestos los cristianos, es decir, todos estos valores o creencias o ideologías que van en contra de la ideología cristiana. Y él nos ponía de ejemplo que cuando él era niño fue a ver la película del Karate Kid. Y eso a él lo motivó a querer aprender karate. Nos comentó así a modo de broma que su carrera de karateca terminó cuando empezó a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, yo creo que así como a él, pues muchos de nosotros, ¿no? O también nos contó de cuando fue a ver las películas de Rocky, que saliendo de las películas, él quería que alguien lo viera feo para tirar golpes. Y es que seamos honestos, todos en algún momento pasamos por situaciones así. Digo, hemos recibido una influencia externa que de alguna forma se nos antoja para nuestra vida y esto nos motiva a hacer cosas que pues, no teníamos pensado hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, los que manejamos en algún momento nos hemos sentido, ¿cómo es? Toretto, ¿no? El de Rápido y Furioso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas son influencias que nosotros recibimos y estas influencias trascienden a nuestra vida, aunque nosotros a veces sepamos que no está bien. En esta actualidad en la que nosotros estamos, constantemente estamos siendo atacados y confrontados por muchas situaciones que pareciera que son cosas así como que buena onda, ¿no? O sea, como que son lo que está de moda, lo padre, lo chido, lo inclusivo, ¿no? Pero en realidad, muchas veces estas ideologías atentan contra nuestro credo y contra nuestro estilo de vida cristiano. Miren, yo les voy a poner un ejemplo, pero mientras yo les platico mi ejemplo, quiero que ustedes piensen en uno, porque de esto se trata, de que hablemos de qué es lo que nosotros estamos viendo y que influye en nuestra vida, ¿no?
Mi ejemplo, el que yo voy a utilizar, es el de la mal llamada y mal usada y mal empleada equidad o igualdad de género. Por ejemplo, yo sí creo que tanto hombres como mujeres debemos de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Derecho a tener buenos trabajos, que estén bien remunerados, derecho a tener acceso a universidades, a tener las mismas oportunidades laborales, y que no debería de importar si eres hombre o mujer. Todos debemos de tener como que el derecho a esto. Pero allá afuera, ¿cómo se interpreta? Bueno, espero no ofender a nadie, ¿eh? De verdad, espero que nadie se sienta ofendido por mis comentarios y por lo tanto asumo la responsabilidad de lo que voy a decir. Pero yo creo que hombres y mujeres no somos iguales. Física y biológicamente somos totalmente diferentes. Por ejemplo, las mujeres tienen una piel hermosa y los hombres a veces parecemos que tenemos una piel de lija, ¿no? O, por ejemplo, los hombres con un dolor de muelas ya nos andamos muriendo, ¿no? Y en cambio, una mujer con un dolor de parto nos enseña que no somos iguales. Pero en este mundo contemporáneo, muchos de estos comentarios que nosotros hacemos son tomados como algo ofensivo. Ahora, si nos adentráramos un poquito más y explicáramos a alguien que no es cristiano, a un matrimonio que no es cristiano, de dónde a veces nosotros fundamentamos nuestros matrimonios, como por ejemplo lo que dice el versículo de Efesios, ¿qué es? Efesios 5:22, que dice que las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo. ¿Qué es lo primero que podría pensar una persona que no es cristiana o que no está cerca de Dios? Pues lo primero que piensa es que es un comentario machista y que atenta contra la equidad, ¿no? O quién sabe cómo se irá a tomar, ¿no? Este tipo de comentarios. Pero ese es uno de los tantos ejemplos de que la cultura actual es usada para cuestionar nuestra fe. Ahora, no sé si quedó claro mi ejemplo, me gustaría escucharlos a ustedes, saber si en algún momento en este mundo contemporáneo se han sentido confrontados por lo que nos rodea. A mí, de hecho, me pasó el lunes. Teníamos un día como cultural, es que estoy tomando clases de alemán, y un día cultural de diferentes idiomas, entonces teníamos que tocar una canción. Bueno, ese es el contexto. Tenemos que ir vestido de negro para que pues combinara con la bandera y todo eso. Y yo me quedé viendo una playera, quería buscar una playera negra, y tengo una playera negra que te dice resplandece. Y dije, pues este es bueno para que así, ¿cómo se llama? Si alguien me pregunta, yo les puedo comentar porque era de un campamento. Pero Dios me dijo, no, ponte esta que tiene una cruz, ni siquiera es tu playera, es la de tu hermano, pero póntela. Y yo dije, bueno, me la puse y había un chico que igual estaba ahí en esa actividad que tenía su bandera del movimiento lésbico gay y dije, así como él está orgulloso de eso, pues yo tengo que ponerme esta playera con orgullo, porque pues es algo que pues es la cruz que representa el amor de Cristo. Y empezó a hacer comentarios, así como que yo tenía una sudadera puesta antes y no decía nada. Me la quité y me empezó a hacer como comentarios y de, no, pues tú empieza a tocar más fuerte porque no se te escucha. Y luego llegó un momento, dijo, no, pues tú, no, empezaron a aplaudir y dijo, pues me siento como en una alabanza cristiana y cosas así. Me quedé así de, caray, ¿por qué tanta agresividad? Pero sabía que era porque pues era algo que le confrontaba a él y pues no le gustaba. Entonces, pues este es un ejemplo que me pasó. Y la verdad es que de repente en este tipo de situaciones, como tú bien lo dices, ¿no? Es con orgullo al final de cuentas, porque nosotros pareciera que en algunas ocasiones somos los malos de la historia, ¿no? O los que vamos a juzgar, ¿no? Y no es así. Pero bueno,
¿Alguien más que nos quiera platicar un ejemplo de cómo esta nueva de que estas nuevas ideologías nos confrontan? ¿Cómo se llama? El que estaba hablando. Como él lo comenta, Kevin. Kevin, realmente ahorita lo que vivimos es, digo yo sin ofender, el que el movimiento lésbico es normal, ¿no? O sea, que ya es normal el que dos papás pueden tener hijos y que dos mamás pueden tener hijos. O sea, no. Como tú dices, nos ven así como malos, no, yo no juzgo, pero es algo que no es bien visto por Dios. O sea, no puedo yo vivir con eso. O sea, no me meto, pero no soy partícipe de todo eso, ¿no? Y te ven mal. O sea, la verdad es que en mi trabajo me decían monja persinada, me han dejado de hablar. Porque no, o sea, yo digo que no porque las escrituras lo dicen, ¿no? No es porque Vero lo diga, que es algo normal, porque además yo tengo una hija, bueno, mi hija pequeña, y cómo le explico que eso es normal, no es normal. Y eso es lo que te confronta, ¿no? Exacto. El que dicen, sí, pero ellos tienen derechos. Ahí es cuando tengo diferencias hasta con mis hijas, ¿no? Porque dicen, mamá, es que no es normal, o sea, digo, por eso Dios creó a los hombres y a las mujeres, si no hubiera creado nada más para mujeres o para los hombres. Pero es algo que te confronta y por lo regular te digo, siempre dicen que soy mala porque pienso así, pero no es malo, o sea, la verdad es que yo estoy viendo que el mundo está cambiando y digo, en mi época, no estoy tan vieja, pero en mi época eso no existía. Yo digo. Y te das cuenta, ¿no? Del nivel de influencia que ya tienen. Ay, pero de verdad, o sea, ya te digo, es muy difícil viajar en transporte público, pero he llevado a mi hija, la pequeña de 11 años, y de verdad en el metro me tocó una pareja de hombres, rosas, se iban agarrando la mano, pero después cuando se dio un beso, mi hija, la pequeña, se me queda viendo así como, y yo, ay, con permiso, ya nos vamos a bajar. O sea, ¿cómo le explicas a una niña de 11 años con síndrome de Down que eso no es normal? Entonces ya, mejor me puse a hacer otras cosas. Pero la verdad es que eso ya es, te digo, la gente, los comerciales, en todos lados, eso es normal, que no es normal. Y a todos los que creemos mucho en Dios, digo, yo trato digo, no soy una santa, por eso voy a la iglesia, pero digo, trato de caminar conforme a las escrituras, no juzgando, que yo no soy nadie, pero no es normal. O sea, y no puedes opinar porque, te digo, te voltean a ver así como bicho raro, ¿no? Exacto. Y es que, mira, pareciera que si no estás de acuerdo con estas ideas que en teoría son progresistas, estás viviendo una época retrógrada, perdón. Si no estás a favor de las uniones igualitarias, eres un retrógrada. Si no estás a favor del aborto, eres un retrógrada. Si no estás a favor de los derechos de las personas que tienen otras preferencias sexuales, eres un retrógrada. Si estás en contra de que se los enseñen a tus hijos y que lo normalicen, eres un retrógrada. Y todos estos ejemplos tienen en común que son ideologías del hombre moderno, del hombre actual, del hombre pensante, del hombre crítico, pero que quizás esté alejado o confrontado con la palabra de Dios. Y lo malo de todo esto es que es un intento por adoctrinar a todos los que o son débiles en fe o a los que todavía no están en fe. Y ustedes pensarán, bueno, ¿qué hacemos, no? Pues realmente no es difícil saber la respuesta. Lo difícil es recordarla y yo creo que también lo más difícil aún es aplicarla.
porque vamos a regresar un poco a lo que nos decía Pablo. ¿Cuál fue la primera instrucción que nos dio cuando iniciamos este estudio? Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y seguir el ejemplo de Pablo y a la vez el de Cristo es seguir un ejemplo de liderazgo predicado totalmente con el ejemplo de lo que un cristiano debe ser. ¿Y cuál creen que sea el ejemplo que Pablo nos deja? Bueno, este tema no es la primera vez que lo vemos, ya lo platicamos. No sé si recuerden cuando estudiamos el capítulo 4 en el versículo 16, donde nos dice Pablo, por lo tanto les ruego que sigan mi ejemplo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que debemos de seguir y que Pablo nos deja? Bueno, la vida de Pablo se caracterizó por muchas cosas, se caracterizó por ser humilde, por ser servil, por ser obediente, por ser paciente, por amar al prójimo. Y todas estas características, aún en esta época donde pareciera que nosotros somos los malos y donde somos los retrógradas por no pensar igual, estas características nos deben definir. Y muchas veces nosotros podemos tomar muchos otros ejemplos de lo que Pablo fue, de lo que Pablo hizo, ¿no? Pero esto en sí debería hacer notar la diferencia de un cristiano con respecto a los demás. Pero eso realmente no es fácil, porque para todos nosotros implica un esfuerzo en el que a lo mejor ya tropezamos, o seguramente estamos tropezando, o seguramente nos vamos a tropezar nuevamente. Pero el punto que realmente es importante es no dejar de intentarlo, no perder de vista esta parte. Nosotros ya sabemos de las promesas de Dios, ya sabemos sobre su perdón y ya sabemos lo que nos espera y dónde nos espera. ¿Ustedes creen en estas promesas? Pues sí, ¿verdad? Todos creemos en estas promesas. Entonces, hay que seguirnos esforzando para no caer en las mismas situaciones que cayeron los corintios. Durante el texto o en el texto, Pablo utiliza el mal ejemplo de los abusos en la cena del Señor y sobre la falta de respeto a la iglesia de Dios durante la celebración de la durante la Santa Cena. Pero realmente nosotros todavía tampoco estamos tan alejados de este ejemplo, o de este mal ejemplo, porque les quisiera hacer una pregunta y piénsenlo, o sea, realmente imaginen el momento. ¿Qué pasaría si Pablo nos viera ahorita? ¿Qué pasaría qué nos diría si nos viera que a la mitad de una prédica estamos en el celular viendo el Instagram o el Facebook, ¿no? O estamos contestando los mensajes de WhatsApp. ¿Qué creen que pensaría él, no? O sea, porque al final de cuentas también esto es una falta de respeto tanto para la persona que nos está hablando como para la iglesia, porque realmente no le estamos dando la importancia a la palabra que estamos recibiendo. Y nosotros no debemos de perder de vista que tenemos lo que tenemos prometido. Tampoco debemos de olvidar que en todo momento, en esta época, estamos siendo atacados y confrontados todo el tiempo. Porque este texto también trae una sentencia y esta sentencia es muy fuerte. ¿Quién me puede leer, por favor, lo que dice el versículo 31 y el versículo 32? Si quieres te lo leo, ya lo tengo aquí. Sí, por favor, tío. Sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La pregunta aquí es, ¿quién quiere ser corregido? O peor aún, ¿quién quiere ser castigado? Entonces, bueno, pues vamos a retomar ya para cerrar. Vamos a retomar el punto de ser como Pablo. Y estemos alerta de todas estas ideologías que aparentan ser progresistas, pero que en muchos de los casos lo que realmente buscan es alejarnos de lo que es realmente importante. Ustedes saben que el malo todo el tiempo nos va a buscar engañar,
y lo que va a buscar es que seamos piedra de tropiezo para los demás. Sé que va a ser inevitable, porque realmente va a ser inevitable, que en algún momento estemos inmersos en controversias ideológicas, porque todos en algún momento, todos en algún momento vamos a emitir una opinión que sea apegada a nuestras creencias. Y seguramente esta opinión va a ser tachada de retrógrada, de arcaica, de machista, de progresista, de retrógrada. Sí, ya les dije retrógrada. Bueno, de retrógrada. O quién sabe qué otros calificativos nos vayan a dar, ¿no? Lo cierto es que no debemos de dudar de lo que está escrito, de lo que es la palabra de Dios, y tampoco debemos de dudar de lo que estamos aprendiendo ahorita, y mucho menos dudar de las promesas que ya tenemos. Yo aquí termino el estudio. Si alguien quiere ampliar o decir algo más, de verdad son bienvenidos sus comentarios. Creo que es un buen momento y el tema se presta para que todos platiquemos sobre lo que vivimos actualmente. Bueno, yo también quería dar un testimonio. Digo, aparte de eso que estamos viviendo todos, ¿verdad? La ideología de género que le quieren meter a los niños y todo eso. A mí me está pasando, estoy yendo a un grupo de mujeres en las mañanas al parque a hacer ejercicio. Y la persona que nos dirige, la maestra, pues es muy dada a voltearse al sol y a decirles a todas, ¿no? Que vamos a levantar las manos, que para que el aura se nos limpie y la energía y todo ese relajo. Pues yo, pues he observado, ¿no? Como pues muchas, 2, 3 dicen que son cristianas, que son católicas, y sin embargo participan, se ponen ahí a levantar las manos y a invocar el aura y un montón de tonterías. Pues yo me aparto en ese momento, ¿no? Pues ya el otro día me preguntó la señora que por qué no participo, que si me ofendo, que si... Dice, es que yo soy católica también, o ¿por qué te ofendes? Le digo, no, no es que me ofenda, es que para mí es suficiente. Con la oración yo recibo todo lo que necesito de parte de Dios orando. Yo no necesito hacer eso. Y pues bueno, pues yo respeto tus creencias, pero para mí es suficiente y tú deberías también de probarlo así. No, pero es que no es nada malo y bueno, ahí me trata ella también de convencer, ¿no? Pero pues sí me impacta el hecho de que todas participan. ¿Quién sabe qué? Pues como es la ignorancia, ¿no? La ignorancia definitivamente. Y ahí te das cuenta cómo pues el mundo necesita de la palabra. Es la mentira, tía. Sí, la Es la ignorancia. mentira. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es la mentira y cada vez así, pequeñas cosas así buscan alejarte. Es un detalle, pareciera, ellas piensan que es lo normal, que es inocente levantar las manos, invocar al sol. No, no entiendo qué es lo que ellas piensan, ¿no? Pero pues bueno. Y realmente todo esto esta posible doctrina está muy fuerte, porque estábamos viendo las 2 películas para niños que se han estrenado, la de Buzz Lightyear. Ahí le meten un ejemplo de lo que es un matrimonio entre hombre con hombre, mujer con mujer. Y la película de Thor también. ¿De cuál, tío, perdón? La de Buzz Lightyear, ¿Pero cuál fue la otra película, tío, perdón? la de la nueva de Thor. Ah, sí, ya. También Bueno, ahí. también la de Super Mascotas trae una escena de una pareja de mujeres, ¿no? Sí. O sea, la enseñanza por fuera está terrible, está tremenda. Y es algo de lo que tenemos que estar cuidado, porque Satanás es muy sutil. Es muy sutil para ponernos las cosas enfrente. Y si no estamos bien enterados, pues somos presa fácil. Nos engañan. Nos engañan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado
con nuestros hijos y lo que ven nuestros hijos y las enseñanzas que reciben. Eso es lo que tiene que ser. Nosotros tenemos una forma de vivir que es la que nos dejó Cristo y esa es la que tenemos que seguir. ¿No yo? Pero, sí, y es que ¿sabe qué? O sea, dijeran, bueno, pensáramos que es un problema del país, ¿no? Pero realmente ya es una gestión a nivel mundial, ¿no? O sea, A nivel mundial. Y por los y principales conductores, conductos como son Walt Disney y Pixar y cosas de esas. No, está tremendo, tenemos que estar muy, muy atentos de lo que los hijos ven. sí, ¿y qué pensaron de los países que prohibieron la película? No, no, es que es países machistas, Sí. retrógradas. No, o sea, realmente, pues también quizás tengan otra fe, pero también defienden los valores, ¿no? Al final de cuentas. Claro. Y eso es a lo que constantemente, a eso me refiero a lo que es lo que constantemente nos está confrontando, ¿no? Porque si ustedes en una fiesta dicen, yo no estoy de acuerdo en eso, puta, pues ya no nos vuelven a invitar, ¿no? Digo, no lo sé por la invitación, pero simplemente te das cuenta que la ideología moderna o la forma de pensar moderna del hombre se confronta de lleno y de frente con nuestra fe o con la fe. Ahora, no tenemos que hacer ver a la gente que piensa de esa manera, no tenemos que hacerles que se sientan mal, ni mucho menos. Hay que enseñarles lo que dice la palabra. O sea, no estamos para insultarlos ni para tratar de atropellar sus credos, su manera de ser, pero sí para enseñarles lo que nosotros creemos que es la verdad. No hay de Sí, otra. sí, totalmente de acuerdo. Yo, ¿sabes Adelante. qué pienso? Ahorita que están comentando todo eso y comentó la señora Vero, con referente al, bueno, yo lo veo con referente a valores. Yo creo que la educación debe de venir desde casa. Comentaron ahorita de las caricaturas esas para mí feas. Yo no llevé a mi hija, precisamente porque yo le explico a mi hija, ¿sabes qué? Pasa esto. Dios creó hombre y mujer y aquí no hay nada de ideas, que no sé qué, que no sé cuándo. Aquí es A y B. ¿Sí? Entonces considero yo que hoy día que estamos en un mundo muy horrible, lleno de tecnología y por donde quiera nos quieren meter esa ideología de género que yo tampoco soy partidaria. Yo creo que nosotros como padres debemos de empezar desde casa. Entonces yo en lo personal, yo con mis hijos, al menos mi hija, yo le digo esto es así, esto es así, que nada que te quieran decir y aquí y allá, y eso es malo. Malo y es malo y eso no es bueno ante los ojos de Dios. Pues considero yo creo que todo eso debemos de nosotros que conocemos la palabra, de inculcarlo a nuestros hijos, porque la verdad ellos se van a enfrentar a un mundo peor de lo que ya estamos viviendo. Entonces yo creo que así es como, y a mí me da no sé qué, ¿no? Porque mis hijos, o los hijos que son chicos, que tienen todos, los que estamos presentes, en lo personal siento que me va a costar mucho trabajo, pero sí se puede. Entonces yo creo que toda esa educación debemos de tenerlo desde casa, Por lo menos, nosotros que conocemos la palabra. Totalmente de acuerdo. por lo menos tenemos que darles fortaleza a los hijos. Digamos, ya nosotros ya serán los nietos, pero los que tienen hijos, darles fortaleza a los hijos, que les quede bien entendido lo que le leen de la Biblia a ustedes, la palabra que les dan, y pues pedir la sabiduría de Dios, porque a veces también tenemos que enfrentarnos a las ideas de los hijos. A veces toman más en cuenta las ideas que por fuera que las de adentro. Y es donde nosotros somos probados y tenemos que hablar con la verdad y pues tratar de ver a nuestros hijos. O sea, a final de cuentas no tenemos nada contra ese tipo de personas. O sea, nosotros los amamos igual que Dios ama a todos. O sea, Dios ama al pecador, pero no al pecado. El hecho de que te ame no significa que tenga que coincidir con tu forma de pensar, ¿no? No, claro, definitivo.
Sí, eso es lo más complicado, ¿no? Y sobre todo eso es el prejuicio que siempre tienen de nosotros, ¿no? Es que tú me vas a juzgar. Y yo, ¿por qué te debería de juzgar, no? O sea, yo no te puedo juzgar. Pues si ya no tenemos más comentarios, Patti, ¿podrías por favor bendecirnos con la alabanza que nos micrófonos? De verdad me dio muchísimo gusto verlos a todos y me dio mucho gusto poderles dar la plática del día de hoy. Despidámonos y nos vemos el próximo miércoles.